estamos desde la diócesis de Duitama, Sogamoso, con Monseñor Edgar Aristizábal. Monseñor, felices Pascuas, gracias por atender esta invitación de Cristovisión. Padre Ramón, felices Pascuas para usted, para todos los queridos hermanos que nos ayudan allí en este canal de Cristovisión, para todos los cristovidentes. Me alegra todo este espacio brindado para reflexionar en este momento de iglesia, Pascua de Resurrección, Pascua del Santo Padre. Y yo creo que ya con las bendiciones de los dos señores arzobispos de Tunja y de Villavicencio y con la suya, yo creo que Ave María, con eso ya tenemos, Padre Ramón, para seguir felices estos días de Pascua. Faltaba la suya, es que usted no puede faltar, usted es amigo de Cristovisión, no nos puede faltar más en esta Pascua. Si falta usted, queda inconclusa la obra de la creación. No, cuidado, no diga eso que pone nerviosa a la gente. Aquí estamos, Padre Ramón, aquí estamos. Gracias, gracias, Monseñor. También está conmigo el diácono Alirio Cáceres, que también está en este especial. Estamos en este día, pues después de conocer el fallecimiento del Santo Padre, profundizando. Creo que eso es lo más importante que podamos brindarle a los cristovidentes. Seguramente, pues, los otros medios darán noticias del funeral, de dónde va a ser esto, de dónde esto. Nosotros también, pero creo que Cristovisión tiene que tener esta mirada para destacar todo ese caudal de magisterio, de testimonio y de vida del Papa Francisco. ¿Qué destaca usted, Monseñor Edgar? Sí, gracias, Padre Ramón, y saludo con afecto al diácono Alirio, quien nos ha colaborado mucho en todo ese campo del ecumenismo, de este diálogo interreligioso, y casualmente el Papa nos dejó un legado muy bello. Yo destacaría pues algunos aspectos, quisiera así brevemente subrayar tres, y comienzo con ese: un Papa ecuménico, un Papa abierto al diálogo, un Papa que buscaba siempre los puntos de unión, no de división, con cualquier iglesia, con cualquier confesión, y trabajó mucho por eso. El diácono Lirio lo sabe, y entonces es un aspecto muy bello. Segundo, el trabajo de iglesia en ese celo apostólico. Padre Ramón y queridos cristovidentes, hay un libro muy bello que llegó a nuestras manos hace poco, Francisco, Esperanza, la autobiografía. Y en ese texto, donde el Papa va describiendo diferentes aspectos de su vida, cuando habla en el consistorio que él iba a hacer, donde él fue elegido Papa, pero antes de ser elegido, él dio un discurso. Ese discurso después, un cardenal le pidió que se lo prestara y lo hizo en una misa crismal. Yo lo hice también este año. Y allí destaca bellamente: evangelizar supone celo apostólico, supone en la iglesia la parresía para salir de sí misma. Es decir, una iglesia que tiene que salir de sí para ir al encuentro del otro. Eso lo vimos muy claro en el Papa Francisco, cuando insistió en el sínodo de la sinodalidad, una iglesia en salida, caminar juntos, donde él dice: prefiero una iglesia herida, lastimada, sucia, no una iglesia encerrada. Entonces yo creo que ese celo apostólico es un legado muy bello. Luego también está ese trabajo por la dignidad de cada persona y en especial por los pobres, tarea que él realizó muy bien, y de igual modo el papel de la mujer en la iglesia. Escogió a unas mujeres, las puso en unos lugares de trascendencia allí en el Vaticano, y vemos cómo el Papa hablaba de toda esa participación de cada uno en esta gran tarea evangelizadora. Son muchas cosas bellas, pero subrayo ante todo esos aspectos, sin dejar de lado todo ese trabajo también por el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la casa común. Muchísimas gracias, Monseñor Edgar, por esa preciosa síntesis tan valiosa que nos ayuda a dimensionar el legado del Papa Francisco. Justamente estaba releyendo el mensaje de ayer, día de Pascua, antes de la bendición a la ciudad y al mundo, y él dice textualmente, el Papa Francisco: allí donde no hay libertad religiosa o libertad de pensamiento y de palabra, ni respeto a las opiniones ajenas, la paz no es posible. Recalcando un poco el sentido también de diálogo interreligioso, interfe, interespiritual, cómo nosotros en Colombia podemos recuperar ese legado y ponerlo en práctica, Monseñor. Sin duda, siempre buscando
qué nos une, no qué nos separa. Es que el problema es que a veces nos gusta destacar solo lo negativo y hablar de cosas malas, guerra, división, muerte. No, a ver, ¿para dónde vamos? Con Cristo resucitado, vamos es camino a la unidad, vamos es camino a la reconciliación, vamos es camino al respeto de cada uno, donde todos tenemos que aportar ese granito. Hay que cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne que viva esa gracia del amor. Monseñor Edgar Aristizábal, obispo de Uitama, Sogamoso, usted es, por su formación, alguien que estudió muy bien todo lo que es la teología. El aporte del Papa al mundo cristiano, al mundo católico, pero también al mundo en diálogo con las realidades de otras religiones, de otras maneras de entender y de pensar la vida, otras culturas, otras visiones del mundo y del hombre. Esto pudo ser malentendido por algunos sectores de la iglesia o algunas personas que veían que esta sintonía, que esta cercanía del Papa hacia el Amazonas y toda esa cultura del Papa hacia las otras religiones y todo lo que se llevaba, era como un signo de debilidad y de falta de identidad en torno al caminar de la fe. ¿Qué podemos decir al respecto, Monseñor? Gracias, Padre Ramón. A ver, yo hago alusión de un momento muy especial de iglesia cuando algunos obispos de Colombia tuvimos la oportunidad de estar en el Sínodo de Amazonía, en el cual habían toda una serie de signos maravillosos. Eso fue en el año 2019, octubre del 2019. Y allí, en toda esa vivencia, cuando hablábamos de ese papel de iglesia, de toda esa mirada hacia la Amazonía, entonces surgían cosas como que el Papa va a acabar porque habla de la Pachamama, porque habla de Dios como madre, porque habla de que las mujeres ocupan un lugar importante, y hablaban aún del tema de las diaconisas, cosa que el Papa lo trabajó también. Pero el Papa no estaba allí tomando decisiones. Con una iglesia que iba caminando, era mirar con respeto a toda esa región del mundo, la Amazonía, ese gran pulmón, y diciendo, hagamos presencia de iglesia. Y ese papel que se juega allí tan importante. Es cierto que aunque tocó el tema de la diaconía de las mujeres, ¿sí? Él dice, hay que seguir estudiando, hay que seguir, pero él allí no tomó ninguna decisión. Entonces, sin duda, muchos hemos valorado esa labor del Papa, sus palabras, esos documentos y ese legado, pero también eso ocasionó para muchas personas o algunos grupos escozor. Este Papa vino a cambiar, este Papa va a destruir. No. Cuando él dice a la iglesia, a ver, iglesia, una iglesia pobre, una iglesia con los pobres, está diciendo tenemos que replantear nuestra situación, y allí en el Vaticano también. Cuando habló del papel de la mujer, qué bueno, la mujer puede aportar mucho y sigue aportando. ¿Cómo no? ¿Acaso el Señor no buscó a las mujeres también en ese primer anuncio de Buena Nueva? Y así sucesivamente, en cada aspecto, Él no buscó acabar ni destruir, Él buscó dar luz. Por eso habla de ese celo apostólico, una iglesia que tiene que hacer presencia, y ante todo habla de las periferias, del pobre, de aquel que no es valorado. Entonces creo que allí, y fue muy claro también en ese trabajo por la paz. Monseñor Edgar, muchas gracias por darnos este rato. Seguiremos molestándolo en esta semana. Nos va a tener que abrir un campito ahí en su agenda, porque lo vamos a seguir molestando esta semana y la otra, porque muchas cosas nos tiene que ayudar a vivir y a entender de esto. Claro que sí, Padre Ramón, con mucho gusto. Y permítame citar una palabrita muy bella del Papa cuando él insiste en que la iglesia no es una aduana. Dice en el mismo libro de la autobiografía, la iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre, no una aduana, sino la casa paterna donde hay sitio para todos con su dura vida. Sin duda, hay dolor por la muerte del Papa, pero también hay alegría, porque desde el cielo un nuevo intercesor. Y ojalá ese legado que nos dejó nos sirva para que sigamos trabajando como iglesia en salida y viviendo esta gracia del año santo. Gracias, Padre Ramón, a usted, gracias a toda esa labor allí de Cristovisión, al diácono Alirio y a todo el equipo de trabajo. Dios les pague por esa labor evangelizadora. Y desde aquí,
siempre unidos en oración. Por favor, denos su bendición de Pascua a todos los cristovidentes que están conectados con nosotros en este especial. Con mucho gusto. Que el Señor les bendiga, les proteja y les guarde hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felices Pascuas de Resurrección. Gracias, Monseñor, gracias. Monseñor Edgar Aristizábal, gran amigo de Cristovisión, que siempre ha apoyado Cristovisión.